Bueno, tal como hemos ido adelantado, el presidente Vladimir Putin, en nombre de Rusia, estableció una serie de condiciones para sentarse alrededor de una mesa de diálogo con el fin de lograr la paz en el conflicto de Ucrania de inmediato, justo en momentos cuando potencias occidentales escenifican su apoyo a Kiev, con el acuerdo que le siguen nutriendo de armas y fondos. Ahora, el mandatario ruso subrayó que si Estados Unidos, Europa, la OTAN y Ucrania rechazan de nuevo la propuesta de paz concreta y real de Moscú, en última instancia será responsabilidad de ellos el derramamiento de más sangre. Para atender y entender un poco más de qué se trata, vamos a ver algunos detalles de cuáles son las propuestas del presidente Vladimir Putin. El titular del Kremlin le exige al gobierno ucraniano retirar sus tropas de los territorios ocupados para dar inicio a las negociaciones. De esta manera, Rusia ofrece un alto al fuego apenas se cumpla la petición, que significará el fin definitivo de las hostilidades. En este panorama se evidencian las intenciones del presidente Putin por llegar a un acuerdo de paz y tranquilidad entre ambas naciones. Sin embargo, rechaza las medidas injerencistas de Estados Unidos en el territorio, alertando que de aceptar el cese al fuego, ellos podrían planificar una nueva ofensiva contra Moscú. Las tropas ucranianas deben retirarse completamente de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, de las regiones de Gerson y Zaporilla. Además, llamo su atención de todo el territorio de estas regiones dentro de sus fronteras administrativas que existían en el momento. Tanto pronto como Kiev declare que está listo para la decisión y comience una retirada real de sus tropas y también notifique oficialmente sobre el abandono de los planes de unirse a la OTAN, lo haremos de inmediato, literalmente en el mismo minuto, para cesar el fuego e iniciar negociaciones. Bueno, esa es la propuesta, un poco más, un poco menos, pero ahí está. Antes de seguir con este tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla, a recontextualizarla para que otros participen. El presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a un alto el fuego si Ucrania renuncia a entrar en la OTAN y retira sus tropas de los nuevos territorios rusos, así como el levantamiento de todas las sanciones. Entonces nos preguntamos, ¿qué va a ocurrir? Hay 4 opciones. 1, que Estados Unidos no acepte. 2, que Ucrania no acepte. 3, que por el contrario, Estados Unidos y Ucrania acepten. Y la 4 es que se incremente la guerra. Si no has participado, aún puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @ElMundoEnElSur y @GuillermoTelesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Pero por supuesto, para avanzar con este asunto, hemos convocado a un invitado muy especial que, por cierto, nos está visitando en Venezuela para otros temas de gran interés internacional, un seminario sobre el sionismo. Sí, sobre la cuestión palestina y lo que ocurre por allá. Sí, bueno, por allá y que a todos nos afecta. Claro. Él es Breno Altman, quien es periodista, colega, es director de Opera Mundi, que es un poderoso medio digital que se ha visto muy polémico en algunas ocasiones. Breno, disculpa, no te veo. Hola, un gusto. ¿Qué tal el cafecito? Muy bueno. Sabroso. ¿Cafecito venezolano o venezolano, por supuesto. Bueno, bien. Brasil hace buen café, pero los venezolanos también tenemos nuestros secretos. Sí, por cierto, están ganando mercado. Hay una feria, por cierto, del café, te la recomiendo, aquí en el Parque ¿sí? del Este, sí. Bueno. Todos los productores de café están allí. Pero hablemos de algo que de verdad nos preocupa muchísimo. Ya tú escuchaste lo que hablamos. Me gustaría que tú me informaras, ¿qué crees tú que está haciendo Putin? ¿Qué sabe él que no sabemos nosotros que está proponiendo un cese al fuego? Porque algunos pensaban que, como las elecciones en noviembre del gobierno de los Estados Unidos iban a impedir que Biden cesara con su acción bélica, no sé qué es lo que está colocando Putin sobre la mesa. Mira, yo creo que la novedad de las palabras de Putin es organizar una puerta de salida para esa situación. Todos los involucrados saben que las Fuerzas Armadas rusas avanzan y avanzan firme
sobre el territorio de Ucrania. Pero eso puede significar una guerra larga, y una guerra larga es un problema también para Rusia. Rusia puso por la primera vez muy claramente cuáles son sus condiciones para cesar la guerra. Puso muy claramente que lo que está hablando es de generar un cinturón sanitario, un cinturón de seguridad al oeste de la Ucrania, exactamente en las 4 regiones en que él dijo, mira, si Ucrania sale de esas regiones, reconoce la soberanía rusa sobre esas regiones y no ingresa en la OTAN, está hecha la paz. Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Exactamente esas 4. Es la primera vez que lo hace Putin, que claramente pone esas condiciones. Y hace una jugada que pone el tema de la continuidad de la guerra y la responsabilidad política, humanitaria, económica sobre la continuidad de la guerra sobre las espaldas de Ucrania, de Estados Unidos y de la Unión Europea. En un momento en que la guerra en Ucrania ya desgasta muchísimo las fuerzas políticas tradicionales de la Unión Europea y también en Estados Unidos. Pudimos ver eso en las últimas elecciones para el Parlamento Europeo, como la socialdemocracia y también los conservadores, pero esencialmente la socialdemocracia y el socialliberalismo, como Macron en Francia, han perdido votos en Alemania y Francia, que son exactamente los 2 principales aliados de Ucrania en la guerra contra Rusia en términos europeos. Y eso también desgasta a Biden en Estados Unidos. Yo creo que Putin hizo una jugada que le permite salir de la presión y poner presión al otro lado, incluso movilizando otras fuerzas políticas, otros estados, otros países, en una campaña por la paz y una presión por la paz. Putin puso el precio de la paz. Como dicen ustedes los brasileños en el fútbol, él puso el balón en el lado de la cancha contraria. Exactamente. Yo creo que ha sido una jugada muy inteligente. Bueno, ahora a ver cómo va a contestar el otro lado. Bien. Les recuerdo que Breno Altman es brasileño, pero habla muy bien el castellano. Tú estuviste un tiempo, ¿no?, viviendo por estos lados, ¿no? Yo viajo mucho. Cuando bueno. me preguntan dónde vivo, yo vivo en un avión y en un hotel, cualquier hotel. Debajo de un puente. Pues. Mira, vamos a ver, el asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, siguiendo la narrativa hegemónica, mantiene una postura a la defensiva. Se trata de Mikhailo Podolyak. Expresó lo siguiente: no hay ninguna novedad en esto, ni propuestas de paz reales, ni deseo de poner fin a la guerra, pero existe el deseo de no pagar por esta guerra y continuarla en nuevos formatos. Es todo una completa farsa. Por lo tanto, una vez más, deshagámonos de las ilusiones y dejemos de tomar en serio las propuestas de Rusia que son ofensivas. Bueno, no lo dice, pero creo que se parece a lo que tú estás diciendo, ¿no? Ellos no creen mucho de que se trata de algo, sino que es una jugada. Claro. Pero mira, hubo otras movidas hoy importantes. En la reunión del G7 ampliada, el presidente brasileño Lula puso otra propuesta en la mesa, una conferencia internacional por la paz. O sea, bajo las condiciones que ha presentado Putin y bajo otras condiciones que otros protagonistas vengan a presentar, una conferencia internacional por la paz. Sí, pero justamente ese tema quiero que lo tratemos, porque los países miembros del G7 aprobaron entonces un préstamo para financiar la mal llamada defensa de Ucrania ante Rusia. Mientras el gobierno ruso propone la paz, las potencias occidentales se reúnen para alimentar la guerra. Esto es lo que aprobó el G7 con un préstamo de 46.000 millones de euros destinados a Ucrania en el área militar. Es importante resaltar que esto se da con el uso de los activos congelados rusos. De los intereses, ¿no? En medio de las sanciones ilegales impuestas contra la nación euroasiática. Es por esto que el presidente ruso hace una alerta a los países del mundo, pues denuncia que cualquiera podría ser el siguiente en la lista de las potencias occidentales en cuanto a sus políticas de expropiación y violación a los derechos internacionales. Claro, así es. Eso ha sido en la reunión del G7 cerrada. Lula hizo la propuesta de la Conferencia Internacional de la Paz. Cuando se amplía la reunión del G7, ahí sí, con la participación de Brasil. El tema es de esa financiación de la guerra de esos 46 y pico millones de dólares, mil millones de dólares basados, hizo como 50.000 millones de dólares, claro, basado en los intereses de los activos rusos. Eso representa la lógica que hasta el momento tiene Estados Unidos y la Unión Europea, que es una apuesta en la guerra. Sí. Pero ellos tienen un problema concreto.
la situación militar de Ucrania es mala, es una situación muy delicada. El ejército ruso hace semanas, hace meses, avanza despacito, pero despacito se va lejano y va ocupando concretamente esas 4 regiones que Putin puso como sus condiciones para acabar la guerra. El ejército ruso ya está conquistando esos territorios y eso significa un hecho militar. Estados Unidos, yo creo que en ese momento está delante de 2 opciones. Y hablo de Estados Unidos porque es quien finalmente decide ese juego. No es Ucrania, no es Zelensky, no es la Unión Europea. Esos 2 son personajes superditados a Estados Unidos. Son piezas del juego. Son piezas del juego. Estados Unidos va a tener que decidir, se va a perder la guerra con un acuerdo de paz que le permita salvar la apariencia o se va a perder la guerra en el campo de batalla. Pero si la pierde, pierde las elecciones. Exactamente. Con una salida, y eso es otro elemento inteligente en la propuesta de Putin. Él entregó a Biden la posibilidad de salir de la guerra con los menores daños posibles antes de las elecciones. ¿Pero por qué tú crees que a Putin le interesa que gane Biden? No creo. No, pero a Putin interesa también acabar la guerra. A Putin interesa a presentar a su pueblo y a presentar al mundo la capacidad protagónica de Rusia. Eso es el gran cambio en la orden mundial desde 2022. Rusia quebró el monopolio de la guerra que tenía Estados Unidos. Una victoria rusa con un acuerdo de paz o sin un acuerdo de paz, pero lo más pronto posible, y un acuerdo de paz puede significar una solución más rápida. Eso es un gran logro para el gobierno Putin. Sí, es interesante lo que estás diciendo, porque entonces esta acción bélica demostró la debilidad que tiene Estados Unidos, claro, la OTAN, Europa, Rusia no, bueno, como decimos en Venezuela, esta guerra no le hizo ni coquito, es decir, más bien está creciendo económicamente, sí, más que algunos países de Europa como Alemania. Creciendo y cambiando, porque Rusia era un país que vivía en las últimas décadas importando bienes industriales y exportando combustible, exportando petróleo. Rusia se ha reindustrializado aceleradamente en esos 2 años. Las sanciones han llevado a Rusia a una política concreta de reemplazo de importaciones. Como no podían más importar los bienes industriales de los cuales necesitaban, empezar a producirlos. Es la primera vez en muchas décadas que Rusia tiene un crecimiento industrial diverso y fuerte. O sea que podríamos bien agradecerle Rusia, Estados Unidos y la OTAN que les de alguna provocaran esta guerra. De alguna forma Putin ya lo hizo en algunos momentos, ¿no? De tipo, mira, con eso todo nosotros pudimos avanzar en la economía. Ahora, claro, una guerra tiene su costo humano, tiene su costo económico y tiene su costo de imagen. Putin opera con esos elementos y propone una salida que le permita encerrar ese capítulo victoriosamente. Eso es importante, encerrar ese capítulo. La guerra no puede ser eterna. Pero tú sabes muy bien, creo que lo sabes bien, más que muchos, que las guerras no se hacen gratuitamente, es decir, no salen de una motivación por la guerra, sino que hay detrás de esto todo un aparato armamentista. Es el capitalismo, tiene como uno de sus principales pilares la industria armamentista. Además de eso, el imperialismo y el hegemonismo intentan debilitar a Rusia para después escalar hacia China. Es decir, las guerras no son por un pedazo de territorio de Ucrania, es porque se está visualizando un plan estratégico. Entonces mañana se termina la guerra de Ucrania y seguirán inventando otra, como ocurre con el caso de Palestina, por ejemplo. Es verdad. Pero hay que considerar que la guerra tiene un elemento fundamental. La guerra cambia o mantiene correlación de fuerzas en el mundo, ¿no? Y la forma como uno gana o pierde la guerra tiene mucha importancia. Estados Unidos, digamos que no acepte, yo creo que en un primer momento no va a aceptar la propuesta rusa. Digamos que Estados Unidos ni siquiera acepte una negociación en serio como propuso el presidente Lula. Bueno, Estados Unidos va a hacer una apuesta de que Ucrania es capaz de ganar esa guerra, que todos los principales analistas militares la consideran perdida, que es una cuestión de tiempo, y van a llegar de aquí a 4, 5, 6 meses en una situación en la cual no va a haber acuerdo de paz, en la cual por un golpe de Estado en Ucrania
por una situación militar insostenible, por cualquier, digamos, finalización de ese proceso bajo una derrota militar, entonces Estados Unidos va a reconocer que la situación está sin salida. Es muy costoso ese camino. Eso en algún momento va a entrar en los cálculos de Estados Unidos, como ocurrió, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. Ellos no esperaron hasta que el Vietnam ganara la guerra. Claro. Bueno, y está a la puerta de la esquina, o sea, a la vuelta de la esquina, como decimos, un cambio de régimen en Ucrania, por supuesto, porque al perder la guerra, el pueblo ucraniano tendrá que dar una reacción, una respuesta. Hay múltiples ocasiones donde Moscú ha expresado su disposición a retomar las negociaciones con Kiev, tú lo sabes, en relación con el proceso de diálogo, tal como lo declaró la vocera de la Cancillería de Rusia, María Zaharova. En declaraciones al medio Sputnik, ella se refirió a la postura de Kiev, ahí la tenemos, elegante, bella. Con tales declaraciones quieren privar a los ciudadanos de Ucrania de una oportunidad real de la paz. Así es. Me parece una declaración perfecta, porque ella está hablando con quien interesa, con el pueblo de Ucrania. Ajá. O sea, si el gobierno Zelensky, si Estados Unidos, si la Unión Europea desean continuar la guerra, pregunta Rusia al pueblo de Ucrania, ¿ustedes también desean continuar la guerra? Eso es lo que te quería preguntar, ¿qué sabes tú del pueblo de Ucrania? ¿Qué está pensando el pueblo de Ucrania a estas alturas del juego? Mira, una guerra, especialmente en esa región donde los nacionalismos son muy fuertes, la guerra tiene una curva. En un momento inicial el pueblo se entusiasma por el tema de la defensa del nacionalismo, el patriotismo. Claro, pero a partir de un momento en que la vida se pone muy dura, y eso está ocurriendo en Ucrania, en la medida en que se da cuenta que no hay fuerzas suficientes para enfrentar el otro protagonista, bueno, eso genera un estado de ánimo en el pueblo de desesperación, más temprano o más tarde. Y eso ya ocurre con Ucrania, porque, por ejemplo, Zelensky no es más capaz de poner gente en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ha hecho 2 o 3 cambios en los últimos meses sobre eso. Sí, pero bueno, hay un detalle que Putin dijo que él iba a desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Y en ese sentido, al poner esta propuesta, él no está colocando el tema de la desnazificación, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿qué sabe Putin con respecto a la desnazificación? Me refiero, ¿el pueblo ucraniano está identificado con la propuesta neonazi de Zelensky o tiene otra manera de ver las cosas? Yo no creo. Yo creo que el tema de la nazificación, de la fuerza de los grupos nazis en Ucrania, no es abierta en relación al pueblo. El pueblo está ganado por 2 ideas que se demostraron ideas falsas. Una idea, el nacionalismo ucraniano, que Ucrania sería capaz de imponer su voluntad contra Rusia. Contra el monstruo ruso. Contra el monstruo oso ruso. Y lo otro, la perspectiva de un sector del pueblo ucraniano de que Ucrania sería, con el apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos, que Ucrania sería la nueva Alemania de Europa, o que sería la nueva Suecia de Europa, o que sería al mejor... bueno, tiene potencialidades, ¿no? Sí, claro. Entonces la idea de que se incorporarían a Europa y por ese camino mejoraría mucho la vida, eso es fuerte en términos de la movilización de la opinión ucraniana pro-Zelensky. Esos 2 elementos se están despedazando con la guerra. O sea, la idea de que es posible vencer Rusia, más una vez en la historia, se muestra derrotado. Y la idea de que Ucrania podría mejorar su vida por el acuerdo con la Unión Europea y Estados Unidos es otra cosa que se frustró, porque de verdad el pueblo ucraniano, porque quien está en el ejército finalmente es siempre el pueblo ucraniano está luchando, pero no por su futuro, está luchando por los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de la Unión Europea y de esa élite corrupta y nazi de Ucrania, ¿no? Y fíjate entonces, que lo que está ocurriendo, y todo el mundo lo ha dicho, los analistas, que el principal beneficiado es Estados Unidos, porque ha logrado también debilitar a Europa, que aunque no es exactamente un competidor, sí lo es. Es decir, Europa representa un ente que pudiera ser antihegemónico a los intereses de Estados Unidos y ha logrado debilitar a Europa y sigue adelante Estados Unidos y Rusia. Mira, hay una caricatura, tú sabes que las caricaturas no necesariamente hacen reír, a veces generan reflexión. Aquí tenemos una caricatura que cita las palabras de Nikolai Sofinsky, que es embajador de Rusia en México. Vamos a verla.
Ahí aparece entonces el famoso tío Sam, que está como jugando a las cartas, aunque tiene unos ases en la mano. Él está lanzando una carta que está echando fuego y dice Ucrania. También es un as, pero está echando fuego. Los países occidentales no les interesa la paz en Ucrania. Su objetivo es debilitar a Rusia. Y podemos ver entonces esa imagen allí. No tengo que explicarlo porque las caricaturas tienen ese detalle, que no se pueden explicar, sino que la gente la tiene que interpretar para reflexionar, como la poesía misma. Ahora, ¿tú qué entendiste? Yo entendí que es una caricatura que confirma la expresión del canciller ruso Sergei Lavrov hace meses, más de un año, cuando él clasificó esa guerra como una proxy war, una guerra por procuración, o sea, que Estados Unidos y Ucrania estaban luchando contra Rusia, no directamente, pero a través de Ucrania. O sea, esa es la carta que ha utilizado Estados Unidos para intentar debilitar a Rusia. Y esa carta no está funcionando. Más temprano o más tarde, la caricatura, creo, se va a realizar. O sea, Estados Unidos va a abandonar Ucrania si Ucrania ya no le sirve para ese propósito. Pero hay detalles ahí que no hemos conversado, y es que hay aparentemente laboratorios de armas biológicas de las empresas de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que por cierto está en un proceso judicial por unas armas y un poco rollo que también debe ser parte del rollo electoral, del conflicto electoral. A Trump lo acusan por un tema de una mujer y a este por unas armas. Pero el tema está allí. Hay laboratorios de armas biológicas en Ucrania y a los Estados Unidos y a Biden en particular no le interesa que los rusos le tomen el control, ¿no? Claro, claro. Hay los intereses del complejo bélico-industrial americano y claro, hay esos intereses, digamos, por bajo de los paños, lo que ocurre en Ucrania en términos militares. Pero hay un otro elemento que creo que es muy importante. A ver. Durante décadas, Estados Unidos trabajó hasta los años 2000 para mantener China y la antigua Unión Soviética separados. Y sí. Para mantener China después de la Unión Soviética, Rusia, separados. Biden logró unirlos como jamás estuvieran unidos. Eso es un equívoco geopolítico de Estados Unidos gigantesco, porque esa política en Ucrania llevó a una alianza, fortaleció la alianza estratégica entre Rusia y China, cuando los intereses de Estados Unidos, sus intereses estratégicos, apuntaban para el otro lado. Había que mantener Rusia y China separados. Bueno, también el chantaje militar, el chantaje del dólar, los bloqueos, las medidas coercitivas, todo eso han obligado a que personas que a lo mejor no se querían mucho, ahora se casan contra un enemigo común. Esa es la divergencia de Trump con Biden. Cuando Trump anuncia que gana, en 24 horas se acaba la guerra en Ucrania, es porque Trump trabaja para tentar, si es posible, yo creo que no es más posible, Trump trabaja para tentar separar otra vez China y Rusia. De esa vez, no para alinearse con China contra Rusia, como hizo Nixon en los 70, pero para alinearse, para tentar debilitar China, o sea, tratar de neutralizar Rusia y debilitar China. ¿Va a ganar Trump? Yo creo que es lo más probable, pero van a ser elecciones muy duras. ¿Gana Trump y qué pasa con la guerra en Ucrania en caso que dure hasta allá? Yo creo que Trump va a la mesa para la negociación con Rusia, para salir de la guerra de Ucrania. ¿Y cómo queda entonces la doctrina de Estados Unidos de seguir avanzando hacia China y acabar con Rusia? El tema es que Trump va a hacer, yo creo, ya lo hace en la campaña electoral, va a enviar un mensaje de paz a Rusia, va a intentar neutralizar Rusia, va a intentar neutralizar la presión europea sobre Rusia, porque el objetivo central de Trump no es Rusia, es China. Y fundamentalmente en el terreno económico. Trump va a tratar de va a intentar concentrar todas sus fuerzas contra China y va a intentar alejar Rusia, si es posible, y yo creo, repito, que es difícil que eso ocurra, porque Putin se dio cuenta de cómo funciona el maquinario de las élites de Estados Unidos, pero Trump creo que va a intentar alejar Rusia de China. Sí, pero están los BRICS, que son una fortaleza. Demasiado tarde. Sí, demasiado tarde. Mira, nosotros hicimos una encuesta, no sé si llegaste a verla, escucharla. Le preguntamos a nuestra audiencia
El presidente ruso está dispuesto a un alto al fuego si Ucrania renuncia a entrar en la OTAN y retira sus tropas de los nuevos territorios rusos, así como el levantamiento de todas las sanciones. ¿Qué ocurrirá? Pusimos 4 opciones, 39% de nuestra audiencia, eso es en X, tú sabes, eso no hay ninguna manipulación, la gente vota y allá automáticamente se van colocando los votos. Estados Unidos no aceptará, dice 39%. 15% dice que Ucrania no va a aceptar, pero 15% piensa que tanto Estados Unidos como Ucrania van a aceptar la propuesta y un 31% piensa que se va a incrementar la guerra. Algunas de estas cosas pueden presentarse juntas y nos estamos despidiendo con esto. ¿Qué piensas tú? Rapidito. Yo creo que, como se dice en latín, vox populi, vox dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo creo que es la análisis perfecta. ¿Sí? Estados Unidos en un primer momento no la acepta y la guerra se intensifica. Eso es lo que va a ocurrir, yo creo, el 36% en un primer y 31%. Momento. Claro, eso que va a ocurrir en un primer momento. Pero la situación militar, estoy convencido de eso, va a imponer a Estados Unidos que se mueva, se desplace de esa posición dura en algunas semanas o meses. Porque no hay, las condiciones militares están muy difíciles para Ucrania, muy difíciles. Breno, muy agradecido que hayas venido. Muchas gracias. Espero que sigan entonces aprovechando este seminario y que saquen las mejores conclusiones y que ojalá haya algún elemento que ayude al pueblo palestino en verdad a salir de esta crisis. Te voy a pedir que me acompañes con una conclusión. Claro, cómo no. Escucha, mira, no podemos ser ingenuos en cuanto a suponer que si Estados Unidos con la OTAN resuelven detener la guerra contra Rusia desde Ucrania, es porque están buscando la paz, evitar más derramamiento de sangre e impulsar relaciones armónicas. No. En esa circunstancia hipotética lo harán porque hay algún cálculo económico y político electoral sobre su permanencia en el poder geoestratégico y geopolítico en Estados Unidos y Europa frente a su plan de debilitar a Rusia y luego enfrentar a China, dos enemigos del imperialismo que busca mantener su debilitada hegemonía. Así que el cese momentáneo de un conflicto bélico no significa el fin de la guerra, porque para los poderes fácticos con asiento político en Estados Unidos y Europa, la guerra es un fin en sí mismo. La industria armamentista es uno de los pilares fundamentales del capitalismo y fuente principal del poder de fuerza con el que amenazan y chantajean al resto de la humanidad. El fin de las hostilidades en Ucrania o resarcir los derechos de los palestinos serán bienvenidos, por supuesto, pero más temprano que tarde, la presión de Estados Unidos contra sus competidores, enemigos de Oriente, se expresará con una nueva guerra en cualquier parte del planeta. Por eso es que para tratar de conseguir la paz será necesario impulsar profundos y concretos cambios ideológicos, Breno, en el mundo desde el sur. Sí.